A partir de la publicación de la novela El Código da Vinci, la Capilla Roslin en Escocia se hizo famosa por los numerosos misterios que en ella se encuentran. Pero no hay que irse tan lejos para encontrar una iglesia templaria que contiene tantos enigmas que ha sido catalogada por muchos como la Capilla Roslin española. Se trata de la iglesia de Santa María de la Carrasca, en la localidad de Bordón, en pleno maestrazgo turolense. La leyenda nos dice que en torno al año 1212, un pastor encontró una talla de una virgen negra en una carrasca, nombre con el que se conoce en Aragón a las encinas. Por aquel entonces no existía población en lo que hoy es Bordón, aunque estos territorios estaban bajo el dominio de la encomienda templaria de Castellote. Como era costumbre, la talla de la Virgen fue llevada a la iglesia más cercana, que se encontraba en la sede de la cabeza de encomienda en Castellote, pero milagrosamente, al día siguiente, volvían a encontrarla junto a la encina, a casi 20 kilómetros de distancia. Ante este hecho milagroso, se decidió construir una pequeña ermita que contuviese la imagen de la Virgen. Como curiosidad, decir que entre las enigmáticas pinturas que encontramos en la bóveda de la iglesia se encuentra la representación de una procesión que llevaba a la Virgen hacia Castellote y que, según nos narra la tradición, justo antes de llegar no podían continuar y empezaban a andar marcha atrás de vuelta a Bordón. Esta Virgen no tardaría en ser reconocida como hacedora de milagros, principalmente relacionados con la propiciación de lluvias, por lo que la afluencia de peregrinos comenzó a aumentar, creciendo la población en torno a esta ermita. El crecimiento fue tal que los templarios decidieron derribar la pequeña ermita para en el año 1306 construir la iglesia que vemos hoy, y que lleva desconcertando a los visitantes desde aquel lejano siglo XIV. Santa María de la Carrasca está repleta de enigmas, misterios, leyendas y mitos. Algunos son fácilmente explicables, pero muchos otros aún no han sido resueltos. La iglesia sorprende a cualquiera que se adentre en su interior. Su austero exterior no hace prever al visitante lo exultante de las pinturas, esculturas y menos aún lo que en ellas se representa. Y es que apenas queda un hueco sin pintar en la bóveda de la iglesia, donde hay representaciones pictóricas de lo que muchos estudiosos denominan tritono o melodía del diablo. Este tritono, que es un intervalo musical de 3 tonos enteros, que produce un sonido disonante y estridente, del que se creía podía provocar estados alterados de conciencia en aquellos que lo escucharan. Estas representaciones musicales se encuentran en los frescos de la bóveda de la iglesia, formando unas figuras geométricas llamadas figuras de Chladni, en honor al físico alemán considerado uno de los precursores de la acústica moderna. Chladni observó que depositando una capa de fina arena sobre una placa de metal o de vidrio y haciendo sonar un instrumento, la vibración provocaba el movimiento de las partículas, que generaban extrañas figuras geométricas sobre la placa que hacía de base. Pues bien, esas figuras son las que estarían representadas en la iglesia, y más concretamente, aquellas que generaría la melodía del diablo. Según comenta Jesús Ávila Granados en su libro Simbología Sagrada, una imagen nos da la pista de cómo deben interpretarse estos símbolos pictóricos. Si en Roslin es un ángel, en Bordón aparece la imagen de una santa, Santa Cecilia, patrona, inspiradora y protectora de los músicos. Cabe decir que las pinturas que hoy podemos observar no son de época templaria, sino de la restauración que se llevó a cabo en el año 1719, ya bajo dominio de la Orden de San Juan, y es poco probable una transferencia de algún tipo de conocimiento secreto entre ambas órdenes militares, que perdurase más de 4 siglos. Pero las pinturas están ahí, y la melodía del diablo también, fueran los templarios o los hospitalarios los que ordenaron su plasmación.
Pero los misterios no acaban aquí ni mucho menos, y es que a las extrañas pinturas hay que añadir las esculturas que se encuentran en los capiteles de varias columnas, donde se puede observar representaciones de una asunción en la que el ángel entra por el oído de la Virgen María y que pertenecen a un evangelio apócrifo, bastante incomprensible en una iglesia católica, perteneciendo estas a la ampliación de la iglesia que se realizó en torno al año 1390. Otro de los misterios que más llama la atención es el Pantocrátor que se encuentra en la clave de bóveda, el cual porta en sus manos un orbe, del que se ha especulado con que representa la esfera terrestre con la representación del continente americano mucho antes de su descubrimiento. Pero lo cierto es que en el interior del orbe que porta el Pantocrátor, lo que se encuentra es la representación del escudo de la localidad, fácilmente observable si ponemos uno junto al otro. La simbología en esta iglesia se encuentra por todos lados y la representación de cruces templarias no iba a ser menos. Podemos ver una cruz paté en la capilla de San Miguel y una cruz tau en la pequeña estancia situada en el campanario. Las cruces tau solían estar situadas en lugares de especial relevancia espiritual para los templarios, y este tipo de espacios de pequeño tamaño se ha asociado normalmente a un lugar de recogimiento y meditación durante la ceremonia de iniciación, en un ritual sobre el que se ha escrito mucho y del que apenas tenemos referencias históricas. Precisamente otra estancia de difícil acceso y para la que no se ha encontrado un significado arquitectónico, pudimos verla en la iglesia de la Vera Cruz de Segovia, a la que dedicamos un vídeo en el canal y que os dejo enlazado en la descripción. Sea como sea, volvemos a toparnos con el misterio, el mito y la leyenda en un enclave templario, algo que es muy difícil de separar cuando hablamos de la malograda orden. Y aunque algunos, como hemos visto, tienen explicación, para otros aún no tenemos respuestas, algo que otorga ese especial carácter a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón, los Templarios.